Estamos de nuevo, continuamos aquí en estos viernes que salimos a la calle y nos encontramos en el Centro Comercial San Agustín, en la Grit Taberna, fantástica la comida, el pan de pita. El hummus, El perdóname, el hummus tan rico. El hummus, el queso. Fantástico. Fantástico. Está tan Las delicioso. ensaladas. Bueno, Soy doctora en nutrición. Qué rico. ¿Usted? Ah, Por- Marichu. Por la Universidad de Las Palmas. Oye, Ajá, doctora qué en bien. nutrición. Pues bueno, y seguro que has disfrutado en más de una ocasión de esta Grit Taberna, ¿no? Indudablemente, hace Sí. mucho tiempo. Sí, bueno, ahora que estás de vacaciones en este sur que acabas de llegar, Sí. en alguna ocasión vendrás a comer también con la Es un familia. lujo, lo de la taberna griega es un lujo. Sí, es verdad. Bueno, ya la están oyendo. ¿Quién es ella? María Jesús Fernández. Ella es coordinadora del Partido Feminista Español en Canarias. Ya ustedes también la han oído en más de una ocasión en nuestra casa, en nuestro programa. Y hoy la queríamos invitar pues a esta Grit Taberna. Como les dije al comienzo, lo que pretendíamos era tener pues una pequeña tertulia, ¿no? ¿Con quién? Pues con el colectivo o con representantes del colectivo LGTBI y con ella, ¿no? Con el partido y representante en este caso del partido feminista. Por parte del colectivo Equal, que fue uno de los primeros que nos pusimos en contacto, el colectivo feminista Equal LGTBI, su presidenta Emma Colau, nos decían que no querían, que gracias por la invitación, pero que no querían participar en un espacio en el que se ponían en entredicho las realidades de las mujeres trans. Y yo no sé si esta es la primera pregunta que le lanzo a Marichu, porque al final por parte del colectivo Marichu, mira lo que nos contestaba. No, indudablemente yo venía con un apoyo tremendo y además quiero que mis primeras palabras sean siempre y va dirigida a ¿Equal se llama? Equal Equal LGTB. Equal LGTBI. Mi apoyo, nuestro apoyo, porque siempre hablo en nombre del Partido Feminista, a todas las personas trans. Mis primeras palabras iban a ser para apoyar y seguimos apoyando durante toda la vida, puesto que desde los años 70, nuestra presidenta Lidia Falcón sufrió cárcel porque el Partido Feminista, porque las feministas defendieron a los trans, defendieron a los homosexuales y seguimos defendiendo a las personas trans. Ha sido para mí una gran decepción, una gran pena no encontrarme aquí con las personas trans, que podamos debatir pues con un diálogo, puesto que los seres humanos nos caracterizamos por el diálogo y llegar a un acuerdo, porque lo que el Partido Feminista y yo misma estamos en contra de las leyes trans, totalmente en contra de las leyes, Marichu, pero no en contra de las personas trans. Precisamente, tú acabas de comentarlo, desde los años 70 hasta Lidia Falcón estuvo presa. Ustedes siempre, el colectivo feminista o el partido feminista en este caso, siempre ha estado muy cerca de estos colectivos LGTBI. De Siempre. hecho, yo diría que también a través Siempre. de las feministas se visibilizó el problema bajo mi punto, no un problema, pero bueno. Se visibilizó el colectivo se en visibilizó general. Realmente lo está- al colectivo. ¿Qué está pasando ahora, Marichu? Realmente es que estás diciendo la verdad, estás analizando la realidad, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, puesto que, repito, apoyamos a las personas trans y siempre hemos apoyado, puesto que no solamente desde el Partido Feminista, sino también desde el movimiento feminista, los trans son respetables. Las opciones sexuales no tienen por qué ponerse en duda nunca en los seres humanos. Y además tenemos una ley, que es la ley 3/2007, que defiende todos los derechos de las personas trans. Lo que está ocurriendo es que
en el día de hoy, además, muchísimas gracias a Radio Faro, a Neri, por habernos dado y permitir expresarnos, porque hoy en día lo que está ocurriendo con la aprobación de estas leyes en muchísimas comunidades autónomas que las han ido introduciendo sin que la ciudadanía se enterase, absolutamente, y además nosotras mismas no creíamos que el lobby trans, porque es un lobby con muchísimo poder, porque es un lobby con muchísimo dinero, estamos pidiendo, las feministas, todas, hace más de un siglo, estamos pidiendo una ley de abolición de la prostitución, porque la prostitución es la mayor esclavitud del siglo XXI. Pero también hemos de decir que es el segundo negocio después de las armas mayor del mundo. Por lo tanto, más de un siglo pidiendo una ley de abolición de la prostitución. Y sin embargo, en 2-3 meses aprueban una ley trans, o varias leyes trans. ¿Qué nos hace sospechar todo esto? Pues que el lobby trans, además, Neri lo ha puesto antes en entredicho, el movimiento feminista siempre hemos apoyado a los trans y a los homosexuales. Siempre, cuando ellos pidieron a través de Serolo, nuestro compañero canario en Madrid, el poder casarse los homosexuales, nosotros fuimos las primeras que lo hemos apoyado. Sin embargo, al contrario, no ha sucedido, porque en todas las actividades nuestras reivindicativas de los problemas que tenemos hoy en día las mujeres, nunca nos han apoyado. Nunca. ¿Pero quiénes? ¿El colectivo? Los colectivos LGTBI. los colectivos trans, LGTBI. Yo no veo nunca a los colectivos como colectivo, Pudieran haber alguna persona aislada como apoyando persona como persona individual, pero como colectivo no ha sido un apoyo al movimiento feminista, Yo no hablo al apoyo al movimiento feminista. Al movimiento feminista. Por lo tanto, nosotros decimos que las feministas llevamos muchos años luchando por la erradicación de todos los estereotipos hasta el día de hoy sexistas. Dense cuenta que cuando Serolo pidió el matrimonio entre los homosexuales, nosotras las mujeres lo que pedíamos era poder no casarnos. O sea, no casarnos. ¿Por qué tenemos que casarnos si yo quiero a una persona? ¿Por qué? Y en aquel momento ellos pedían poder casarse. Pues bueno, bien, se les concedió. Se les concedió. Cuando todas las feministas, y al día de hoy, indudablemente, habrán personas que se sigan casando, pero que no es un problema fundamental de la sociedad el poder casarse. Pero ustedes entienden que esto ha levantado también, pues entre todos esos sectores, no solo feministas, sino también hasta sectores de los distintos colectivos, ha levantado mucha crispación. Mucha polémica, sí. Y polémica y hasta dudas, porque, mira, por ejemplo... ¿Pero por qué, Neri? ¿Por qué? Pero, escucha, esta semana nosotros teníamos acabado la temporada esta semana, hay un espacio en la radio en el que tratamos mucho la violencia de género, intentamos... De mujeres, violencia de mujeres. Hombre, la violencia de género sobre la mujer, o contra la mujer. ¿Puedo aclararte solamente ahora. Un detallito, ¿no? Y de hecho la dirección de este programa, dentro de mi programa, una sección, la lleva una psicóloga especialista en violencia de género. Es más, una mujer que siempre ha estado también muy involucrada con el colectivo feminista, con los colectivos LGTBI, con la sociedad para llegar a acuerdos, a entendimientos y ayudando sobre todo pues a esas mujeres que sufren violencia machista, ¿no? Y hasta ella me comentaba, dice, Neri, yo que soy una feminista, me hablaba, estoy teniendo dudas, estoy sintiéndome que no sé dónde ponerme.
Pues Neri, me encantaría, y los oyentes que nos estén escuchando, me encantaría saber esas dudas, me encantaría saberla. ¿Por qué? ¿Por qué esas dudas? La ley trans en estos momentos, todas las leyes trans que pretenden aprobar el equipo de gobierno, Unidas Podemos, el PSOE, constituye en la actualidad, y hemos de decirlo claramente, no solamente desde el Partido Feminista, sino desde el propio movimiento feminista, el mayor retraso, el más rancio del más rancio patriarcado, según el cual los niños hacen cosas de niñas y las niñas hacen cosas de niños. Por favor, dejemos que todos los niños y niñas deben de ser completamente libres de jugar, de vestir y de vivir libremente, sin estereotipos patriarcales, por favor. La ley trans, quiero especificar 4 puntos, 3 puntos fundamentales, que es lo que están y van a pretender. Primero, con las leyes trans se eliminan las categorías biológicas de hombre y de mujer. Ya no se nombra a la mujer. Por eso antes, y no solamente Neri nombra la palabra género, no. Desde hace muchos años, desde las universidades americanas, ya llegó a las españolas la palabra género. Pues nosotras, desde el Partido Feminista, no lo admitimos. ¿Por qué no lo admitimos? ¿Eso? Porque sustituye a la palabra mujer. Mujer, vamos a ver. ¿A quién le dan las bofetadas? Según dice Lidia Falcón. Lidia Falcón, las bofetadas no se las dan al género, se las dan a las mujeres. Es violencia hacia las mujeres, no violencia de género. Porque el género es un constructo social, es un constructo que está bien emplearlo en el lenguaje cuando hablas del género literario, del género de punto, pero no podemos llamar a las mujeres un género. Solamente es un paréntesis que he querido introducir. Como estábamos diciendo, los puntos fundamentales de las leyes trans, que es lo que nos lleva en estos momentos nuestra conversación. En primer lugar, como dije, elimina las categorías biológicas de hombre y de mujer, con las consecuencias fatales para las mujeres que esto conlleva. En segundo lugar, permite la hormonación de niños y de niñas sanos, que no encajan con todos los estereotipos que la propia sociedad ha creado para ellos. Tercero, hay que instar, mejor dicho, a los progenitores a asumir la voluntad del menor, con el propio riesgo de que los padres pueden perder la custodia de esos niños al oponerse a la hormonación si un juez así lo decida. Erradiquemos los estereotipos, decimos nosotras. Acabemos con el sexismo y dejemos a los niños y a las niñas en paz. Porque sabemos que el lobby trans es un lobby que está manejado por el capital. Hay muchísimas clínicas de cirugía en estos momentos dedicadas ya, por ejemplo, en Norteamérica, desde el año 2019 hasta la actualidad, han aumentado en un 50% todas las clínicas de cirugía destinadas a la reasignación de sexo. Marichu, yo ahora te voy a hablar a algunos de los, algunas de las normas aprobadas dentro de la ley o de este anteproyecto de ley que salía adelante el pasado martes en el Congreso de los Diputados y de las que hablaban precisamente los distintos colectivos LGTBI, que ha sido un paso de gigante, ¿no?, para España. Entre otras, dicen que quiere blindar las leyes de igualdad. El texto hace una mención expresa a que con el cambio de sexo en el registro y en el DNI, la persona no podrá ser beneficiaria con carácter retroactivo de medidas de discriminación positiva recogidas en la Ley de Igualdad aprobada en el 2007. También dice que esa rectificación registral prevé también este texto, no eliminará las obligaciones jurídicas que la persona tuviera con anterioridad, en particular, nuevamente, las incluidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004.
Por ejemplo, si una mujer que participa en un programa de emprendimiento del Instituto de las Mujeres obtiene una ayuda y luego cambia el sexo y el nombre en el DNI para ser reconocida como hombre, perderá todo aquel derecho, ¿vale? Pero no tendrá que devolver el importe obtenido hasta esa fecha. Esto es una de ellas. ¿Qué les parece a ustedes esto? Bueno, vamos a ver, nosotros pues ya de antemano nos hemos posicionado el propio movimiento feminista, el partido feminista, en contra de todo lo que acabas de leer, en contra de las leyes trans. ¿Por qué? Pero ustedes están en contra de absolutamente todos los puntos. Vamos a ver, estamos en contra de que se aprueben estas leyes porque creo que lo hemos hablado fuera de antena, sí, pero es importante recalcarlo, que la ley del 2007 ya abarca y protege todos los derechos de los trans, de las personas trans. Nosotros, en primer lugar, bueno, yo tengo que decir que no soy de derecho, no soy una persona jurídica, no soy sanitaria, soy facultativa del Hospital Dr. Negrín. Y en primer lugar, pero como realmente el Partido Feminista hemos elaborado, hemos llevado a prensa, hemos llevado al Congreso de los Diputados un comunicado en contra de lo que acabas de leer, en contra de las leyes trans, porque en primer lugar la propia exposición de motivos de las propias leyes muestra una serie de contradicciones. Y esta serie de contradicciones e incoherencias que además rigen todo el articulado. En primer lugar, nosotros no admitimos la denominación de transgénero. No la admitimos porque se adopta, además lo adoptan todo el redactado, y además lo consideramos inaceptable, ya que el término género, ya lo dije anteriormente, al comienzo, sí, no es sustitutivo ni de mujer ni de sexo. Hay un segundo punto del comunicado que también está completamente relacionado con lo que acaba de leer Nelly de la propia ley. De la misma manera, negamos la llamada identidad de género, puesto que semejante clasificación no es aplicable en la ley. A ver, yo quiero hacer aquí un paréntesis al propio comunicado, porque los deseos del ser humano no se pueden convertir en leyes. O sea, yo ahora mismo, como persona mayor de edad, digo, deseo ser reina. Entonces, ¿me lo pueden convertir en ley? Es un deseo. O sea, los deseos no se pueden convertir en leyes. Hay un tercer punto del comunicado donde la calificación de transfobia se define como toda actitud, conducta o discurso de rechazo, de repudio, de perjuicio hacia las personas trans. Significa impedir la propia libertad de expresión. Y todo esto lo contempla la ley del 2007. No se necesita ninguna ley trans. Estas leyes trans, y vuelvo y repito, están aprobándose desde un lobby muy poderoso, con mucho dinero, y que repito que ya en Norteamérica se ha aumentado el número de clínicas de reasignación del sexo en un 50%. Luego es un negocio. Nosotros hace aproximadamente una semana tuvimos que, si queréis os lo envío, una videoconferencia donde intervino aquí en Canarias. Bueno, la videoconferencia indudablemente se puede oír en todas partes, pero con profesionales, una psiquiatra del materno infantil, una psiquiatra, la doctora Sabrina, el apellido ahora mismo no lo recuerdo, la doctora Sabrina, y un pediatra, el doctor Luis Artiles, porque lo conozco hace ya más tiempo y por eso me acuerdo del apellido, donde realmente estaban muy impresionados de que todo este entramado de los niños, de la hormonación de los niños, dense cuenta que yo, que he trabajado y trabajo, llevo ya 39 años trabajando en el Hospital Negrín,
Estos 39 años sé, y además lo sé de primera mano, que todas las hormonas que a esos niños se le van a inocular desde que tienen 12 años, sin consentimiento de un especialista como un psicólogo, un pediatra, un psiquiatra, un endocrino. No, están desaparecidos los especialistas. Solamente por el simple deseo. El tema de las hormonas es un tema eminentemente económico 100%. El precio de la medicación hormonal es una medicación carísima, carísima. Y junto con todas las clínicas de reasignación del sexo, es un negocio inmensamente montado por el capital. Y que no nos engañen, sobre todo que no nos engañen, porque este gobierno de Canarias, y allí donde vamos lo tenemos que decir, a través de la Consejería de Educación, ya está introducido en todos los colegios públicos el tema de las leyes trans. Pero no hay que seguir a través de la educación, pues visibilizando al colectivo, acercando también el colectivo y que no se vea como algo diferente o algo anormal. O sea, Neri, no debería, pregunto. No, indudablemente vamos a ver, hemos dicho desde el principio que dejemos que los niños jueguen, vivan, sí, sepan, indudablemente. Hemos dicho y además nos manifestamos a favor de las personas trans, pero no a favor de que los deseos de ser trans se conviertan en leyes. Tenemos que decir y además acentuar y definir lo que es una persona transexual. Por persona transexual nosotras entendemos que se entiende aquella cuya identidad de género no se corresponde con el propio sexo asignado en el momento del nacimiento. Vale, entonces a las personas no se les asigna el sexo. Tú naces con el sexo que tienes. Naces con ya lo dijo Claudia, sin decir nada. Sí, nacemos con un sexo. Con un sexo. Además no hace falta que te lo asignen, porque a simple vista se ve. Se ve, o eres hombre o eres mujer. Entonces, lo que sí, y ya lo hemos dicho, rechazamos toda la referencia al género que se encuentra en el propio texto legal de las leyes trans. Lo que se ha escrito en estas leyes puede formar parte, lo dije anteriormente, de un género literario, pero nunca de un redactado jurídico. Nunca. El Partido Feminista defiende y ha defendido siempre, volvemos a repetir, los derechos de todas las personas independientemente de las preferencias sexuales. Pero no me has contestado a dos cosas, porque quiero que me quede claro por parte del Partido Feminista. Y vuelvo, y tengo que decirlo así, porque a mí, que siempre me he creído una persona muy abierta, muy defensora, tanto de las mujeres como los distintos colectivos que de alguna manera siempre han sido señalados. En mi cabecita no cabe que se señale a una persona pues por su color, por su religión, por con quien quiera acostarse ella por o él. Como es, simplemente. Exacto, por ser, porque y mira lo que he dicho, como una persona. Exactamente. Persona, yo veo personas, no Muy veo bien. aquí a nadie más, o sea, sino única y exclusivamente personas. Muy bien. Pero si por parte de este colectivo, ¿no? Ahora ya dirigiendo al colectivo LGTBI, al final ellos también que pretenden, o quieren ellos y ellas, ¿vale? Pretenden que de alguna manera se les reconozca por lo que ellos sienten. Sí, o sea, que nadie los señale ni nadie les diga, oye, mira, tú eres una persona que a lo mejor te gusta personas de tu mismo sexo. Quieras cambiar tu imagen o no la quieras cambiar. Ahí yo no voy ni a entrar ni salir. Vuelvo al principio, este conflicto o esta ley en la que ellos se ven prácticamente bien representados y más garantes a la hora de decir. Estoy entendiendo perfectamente, pero Choca, Marichu, no. y lo de la educación. No.
hay que seguir dando desde la educación, que a lo mejor no recibimos en casa, porque yo también soy de las que piensa que a lo mejor tenemos tantos problemas en la calle, tanto señalamiento en la calle, porque la primera educación que te tienen que dar en casa, y en casa son los primeros comentarios que empezamos a oír separando, ¿no?, a las personas. Esa educación, es conveniente seguir en los colegios pues hablando de esa diversidad que existe, ¿o no? Vamos a ver, indudablemente toda educación de todo ser humano, de toda persona, como tú has dicho, tiene que ser una educación complementaria de la casa, de Sí. lo que es la familia en estos momentos, de su casa, con quien viva, cualquier tipo de familia, y complementaria con la educación en la escuela, Pero lo que no puede ser es que te eduquen con una educación específica sobre las leyes trans, porque, repito, los deseos no se pueden convertir en leyes. Y además, todo lo que acaba de afirmar, Neri, todo lo que acabas de afirmar está contemplado en el artículo 14 de la Constitución española. Todo lo que acabas de decir. No es necesario ninguna ley trans. El artículo 14 de la Constitución, en la Carta Magna, en la ley del 2007, cuyos derechos a los trans están completamente contemplados, para que ahora estos deseos se conviertan en leyes. De la misma manera que no se puede aceptar que el cambio de identidad de una persona X, trans o quien sea, en el registro civil no precise de ningún informe psicosocial, de ningún informe endocrino, psicológico, pero ellos psiquiátrico, o sea, de ningún informe, solamente porque un niño de 12 años, lo decía el otro día en la videoconferencia, tanto la psiquiatra como el pediatra, yo no soy especialista. Entonces, vamos a ver, lo decían ellos, ¿cómo es posible que un niño que todavía, cuando vamos a votar, nos exigen tener 18 años? Bueno, que podríamos también hablar de eso. También, si quieres, también vale. podíamos hablarlo. Vale. Pero ¿cómo es posible que con 12 años, cuando un niño, cuántas veces nosotros cuando teníamos incluso más pequeños y a los 12 años queríamos ser hombres? Porque tenían más fuerza, por lo que sea. Pero al cabo de unos años te arrepientes. Es un deseo. ¿Conoces? Es una... dense cuenta, y hay que decirlo, que en estos momentos el Reino Unido, Noruega, Australia, Alemania, hace 10 días en el Parlamento alemán acaban de dar marcha atrás a todas las leyes trans. Ahora, Y el gobierno español y los oyentes lo está sacando. no solamente lo está sacando, sino que lo quiere aprobar de una manera deprisa y corriendo ya vamos en 12 comunidades autónomas. Sí, antes de entrar, porque es cierto que son muchos países y de hecho estamos recibiendo también una noticia en que se están echando atrás con esas leyes que ya tenían aprobadas, las leyes trans. Pero antes de entrar, porque acabas de decir lo de los niños, y el otro día entrevistábamos a Eva Pascual, que es la representante del colectivo Crisalis en Canarias, padres y madres de menores trans, ¿no? Hablaba, dice, bueno, Neri, porque yo le lanzaba esta pregunta, después de haber hablado contigo, le lanzaba, bueno, por parte del colectivo feminista, que todavía no está muy clara la identidad de esas criaturas, ¿no? Y ella me contestaba, dice, bueno, primero me contestaba diciéndome, a ti que te hiere, ¿no? Te hiere que mi hijo quiera ser hija. No me hiere nada, por supuesto, ni ellos ni nadie, ¿no? Pero lanzaba otra, que se trata al final de que esos niños que se sienten que no están bien con su cuerpo, con su identidad de género, como ellos dicen, tengan una infancia lo más tranquila, lo más feliz posible,
dentro de cómo ellos se sientan. O sea, ya decidirán en un momento dado el día de mañana, pero que ya ese acompañamiento lo tengan desde un principio a lo que ellos quieran. Sí, Neri, lo estamos tratando a lo largo de todo nuestro diálogo, ¿no? Indudablemente es un absoluto despropósito prohibir toda terapia para las personas transexuales, que es lo que está haciendo la ley. No solo porque la disforia de género tiene que ser tratada, como saben todos los profesionales de endocrinología, de psicología, de psiquiatría, sino porque en muchos casos, especialmente durante la minoría de edad, lo estamos diciendo, el paciente cambia completamente de opinión y además acepta su propia realidad corporal, la acepta, sin más trauma. Sin más trauma y sin más leyes y dejemos jugar a los niños de nuevo y pero no introduzcamos en la educación, en las escuelas, unas leyes y una explicación de unas leyes, porque los deseos, de nuevo repetimos, no pueden convertirse en leyes. Esta prohibición que hace la propia ley dará lugar a la persecución de todos los profesionales, porque además se está dando ya. Y además de quienes se opongan a la legislación de las leyes trans, ¿no? Estamos ante un dilema en el que estas leyes haremos todo lo posible desde el movimiento feminista y desde el partido feminista, por supuesto, para que no se aprueben. Haremos todo lo posible. Todavía tenemos una esperanza, puesto que no ha llegado todavía. Está en el Congreso. Está en el Congreso, es el anteproyecto, ¿no? Está en el Congreso. De ley. Nosotros, en definitiva, con esta ley se está imponiendo, además lo tenemos que decir claramente, legalmente, la llamada casa de brujas. Se está dando, el día 26, cuando una casa de brujas, sí, lo digo, porque contra realmente los que disientan de toda esa norma que pretende aprobar el grupo parlamentario Unidas Podemos. Y en la concentración que tuvimos el día 26, aquí en Canarias, en concreto en la calle Triana y en vecindario el miércoles, día 30, realmente lo que nos encontramos, y además tengo que decirlo, que se acercaron a hablar conmigo unas profesoras, indudablemente de un instituto, que no voy a decir cuál es, pero de Las Palmas de Gran Canaria, de 2 institutos, donde las profesoras que están en contra de las leyes trans han sido completamente, llamémosle marginadas, llamémosle, le han hecho una llamada de atención, etcétera. Y esto no lo podemos permitir, o sea, esto no puede ser un conflicto. Y por eso llamamos Neri la casa de brujas, contra los que disientan de las normas que pretenden aprobar el porque también he visto que a través de las redes sociales han creado, tanto por el partido feminista como por los distintos colectivos, veo una serie de polémicas entre ustedes, que tildan también vamos a ver, en un momento Neri, dado el odio. Vamos a ver, Neri, la ciudadanía. Yo realmente, vamos a ver, las redes sociales son necesarias, instructivas, pero también son muy dañinas, porque en las redes sociales se escribe, yo escribo cada día, para que partáis partamos de la base, pero realmente son muy dañinas, porque se dice y se oye y se lee mucho disparate. Nosotros como partido feminista siempre escribimos lo que pensamos, y lo que estamos aquí ahora mismo hablando, dialogando, todo lo que hemos dialogado hasta ahora es lo que pongo, en este caso en Twitter, porque yo estoy en Twitter, y nada más. En esa red. Pero bueno, Lidia Falcón, que es escritora y es abogada, pues escribe día sí, día no, artículos que les invito a leerlos, porque realmente son artículos comprobados, artículos con razonamiento contra las leyes trans. Y nosotros nos unimos a todo el movimiento feminista el día 26,
a nivel nacional, nos hemos reunido para que este gobierno, este Ministerio de Igualdad, que está enfocando absolutamente todo hacia las leyes trans, que por favor lo enfoque mucho más hacia los problemas reales de las mujeres. Los problemas reales de las mujeres es que, y de verdad que cuando lo nombro, pues no evito el que se me salte las lágrimas, aunque sea una mujer privilegiada. Soy privilegiada porque a nuestras compañeras las están asesinando. Por favor, hay que modificar la ley de violencia integral hacia las mujeres. Y no se están dedicando. En una semana han asesinado a 6 compañeras. En una semana. Y continúan asesinando a nuestras compañeras. Entonces, ¿cómo es posible, repito, que se dedique todo el esfuerzo hacia las leyes trans, existiendo tantos problemas como tenemos las mujeres de violencia machista, de violaciones y de otro tipo de violencia como la prostitución, que mueren, asesinan a las prostitutas y ni siquiera las cuentan, y son compañeras como otras. Son personas, Neri, como tú decías anteriormente. Mujeres. Entonces hay que modificar la ley, que se dediquen a la modificación de la ley de violencia hacia las mujeres, porque he de decir un tema que lo digo en todas las entrevistas y en todos los lugares donde yo vaya. Si fueran taxistas los asesinados, si fueran políticos los asesinados, si fueran empresarios los asesinados, si fueran altos cargos del gobierno los asesinados, las calles estarían llenas, habría una pregunta, un estado de excepción, habría otra reacción, ¿bien? Pero somos mujeres las asesinadas, ¿verdad? Somos mujeres, porque ya hemos entrado, no lo decimos solo nosotras, sino todo el movimiento feminista el día 26, fuera el terrorismo machista, porque es terrorismo. El terrorismo de ETA tenía sus guardaespaldas, ¿verdad? Tenían sus guardaespaldas, lo cual en un Estado de Derecho es necesario, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de las víctimas de violencia machista, el maltratador, nosotros tenemos una frase, maltratadores a la cárcel. ¿Por qué? Porque los maltratadores, en la actualidad, hasta ayer, están en la calle. Mientras que a las víctimas, las mujeres, las encierran en casas de acogida con sus hijos, que son verdaderas cárceles. Sí. Bueno, Claudia, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras lanzarle? Yo quería preguntarte, Marichu, con el tema de los niños, si no puede existir la posibilidad de que esos niños que no se sientan a gusto en su cuerpo, que ya sepan realmente ellos que no están conformes y que quieren cambiar, ¿cuál es la posibilidad que habría para ellos? ¿Cuál sería la opción que tendrían si este proceso de hormonación, como nos comentabas, pues no es sano para ellos? ¿Cuál sería la opción real que estos niños tendrían para poder hacer un cambio de sexo, que es lo que ellos realmente, a lo mejor comentabas que no lo tienen tan claro porque son niños, porque todavía tal, pero por ejemplo en mi caso, yo que me considero una chica joven y que tengo conocimiento de otras personas transexuales, pues que ya lo sabían desde que eran pequeños. Entonces, para esas personas, ¿qué opciones hay realmente? Es que las hay, las nombré antes, Claudia, las nombré. Los profesionales, los psicólogos, los endocrinos, los psiquiatras, los psicólogos, son los que tienen que indicar. Y además las terapias tienen que continuar. La disforia de género existe, pues por lo tanto tiene que tratarse. Lo hemos dicho anteriormente, indudablemente. Pero nada tiene que ver, Claudia y Neri, con introducir en las escuelas las leyes trans. Estamos, y lo repito, en contra de las leyes trans. De nuevo, dejemos a los niños que jueguen con lo que quieran jugar, que se vistan con lo que quieran vestirse, pero por favor, enseñémosle ética, enseñémosle lo que queramos, pero no le introduzcamos a la edad que están introduciendo en las escuelas públicas
estos conceptos de leyes trans, y con toda la violencia que están sufriendo las mujeres. Creo que lo que acaba de nombrar Claudia está contemplado, repito, en la ley del 2007, está contemplado en la Carta Magna, pero de nuevo, los deseos no se pueden convertir en leyes, porque además está demostrado ya la famosa sentencia en el Reino Unido de una chica de 17 años que sufrió la mastectomía y ella denunció a los cirujanos y ha ganado la sentencia. Eso nos tiene que servir. Estas leyes y más las leyes canarias tienen que dar marcha atrás, porque a nivel del Congreso de los Diputados ha habido un parón. Por lo tanto, a nivel de Canarias, yo tengo todavía la esperanza que esto no siga hacia adelante, porque es una auténtica locura y además en contra del sentido común, respetando siempre, y lo repetimos como tú también, Claudia y Neria, acabáis de decir, respetamos mucho a las personas trans. De este caso que estabas tú hablando en concreto, era el compañero antes de marcharse nos ha mandado la noticia, y cierto es, una noticia del 2020, ¿vale? En que Keira Bell demandó al hospital público que le hizo el tratamiento hormonal con 16 años. 16 años. La justicia británica dicta que los menores no pueden dar su consentimiento sin conocimiento de las posibles consecuencias. Habla de que los niños menores de 16 años con disforia, en este caso, claro, esta niña tenía una disforia de género. Tratable. Ahí está, que es la inconformidad con el sexo con el que nacieron. Totalmente. Solo podrán dar su consentimiento para someterse a un tratamiento bloqueador de la pubertad si entienden bien sus consecuencias. Pues 3 jueces le dieron la razón a Keira Bell, con 23 años, que demandó a la clínica del Servicio Nacional de Salud británico por aconsejarle y suministrarle el tratamiento hormonal cuando tenía apenas 16 años y lo que sufría era una disforia de género. Y ahora años con 23 después se arrepintió y denunció a los médicos, que la trataron por considerar que se había precipitado al asumir que era transexual sin hacerle una evaluación psicológica. Sí. Esto va a... Indudablemente está confirmando todo lo que hemos hablado, ¿no? Las tres. Bueno. Es de verdad que es que nosotros quiero quizás terminar mis palabras, y si ustedes tienen alguna pregunta más, en consecuencia de todo esto, el Partido Feminista de España utilizará todos los recursos legales para impedir la aprobación de semejantes leyes, y llamamos a la movilización cívica del propio movimiento feminista, que ya la está viendo, y de todos aquellos sectores sociales, entre ellos ustedes, Faro de Maspaloma, que defiendan los derechos humanos para impedir el reconocimiento de la autodeterminación de género y la represión política que se está desencadenando contra los opositores a las propias leyes, como está sucediendo en estos momentos, en pleno siglo XXI, en el mes de junio, con la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, y contra el día 26, me informé, contra los sectores de profesorado y profesores, mujeres y hombres, que no están de acuerdo con la ley, con las leyes trans. Marichu, que hoy es tu primer día de vacaciones y te he hecho venir a la Grita Berna. No, para mí ha sido un placer hablar con ustedes, hablar con Claudia, con Neri, y que Faro de Maspaloma nos haya permitido este diálogo. Nosotros, si algo tiene el Radio Faro, precisamente es la libertad de expresión. Hay cabida para que se sienten todo el mundo. Muchísimas gracias, María Jesús Fernández, Mariechu, coordinadora del Partido Feminista aquí en Canarias, por haber acudido a este estudio móvil, también por ponerte cara, que no te ponía cara personalmente, siempre hemos hablado por teléfono,
y continúen contando con nosotros cada vez que el Partido Feminista pues quiera ese altavoz, y continuaremos hablando. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marichu. Gracias a ti, Marichu. Gracias, buenos días. Bueno, ya nos